Abacadosh, Padre Santo, Rey del Universo, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza en esta tarde de Shabbat. Amado Padre, nos reunimos porque este es el día que escogiste para santificar y preparaste a tu pueblo, un corazón sensible a ello, para que venga a tus pies a recibir la enseñanza, a recibir la escritura y incorporarla y hacernos nosotros carne de ese verbo y ser verdaderos y fieles representantes de tu persona, ser verdaderas experiencias de reino aquí en la tierra para alumbrar y sacar de la oscuridad a aquellos que todavía están buscando una salida en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio de la tristeza y la desolación. Amado Padre, te encomendamos todos el entendimiento, te damos lugar, le pedimos al Ruach HaKodesh que lo dejes descender para que Él ministre y vaya renovando nuestro entendimiento, que nos lleve a otro nivel superior para que verdaderamente salgamos renovados, transformados y despidamos este Shabbat llenos de luz, transmitiendo luz, hablando luz y preparando una semana para alumbrarla con tu persona, con tu presencia, con tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que harás con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a la parashá número 4, Vayerá, y se le apareció, esa es la traducción más semejante. El resumen de esta parashá contiene los capítulos 18 al 22 completos. El resumen es el siguiente: se le aparece el Eterno a Abraham cuando él estaba en su tienda. Allí tres viajeros visitan a Abraham en medio del desierto. Son detenidos y invitados por Abraham a compartir un almuerzo, a ser hospedados por él, a ser atendidos por él, a ser servidos por él. Y es ahí donde se produce el anuncio del nacimiento de Isaac. Esta es la primera parte. De allí los ángeles o los visitantes que tuvo Abraham salen dirigidos hacia Sodoma a cumplir otra misión, que es la destrucción de esa ciudad, la ciudad de pecado, en el medio de la cual habitaba Lot, justificado o un hombre justo, a quien también rescatan. Lot se queda a solas con sus hijas en una cueva en medio de una ciudad pequeña por temor a que fuera destruido, y es allí donde se produce un incesto, una actividad sexual entre hijas con su padre, y de allí nacen dos naciones, los amonitas y los moabitas. Ahí vamos a charlar un poquitito también con algo muy importante. A partir de allí el capítulo siguiente trata de la salida de Abraham hacia la tierra de Gerar a habitar. Esto es tierra de los filisteos. Se encuentra con un rey que se llama Abimelech, con quien intercambia relaciones, y particularmente este rey toma para sí a Sara, porque Abraham vuelve a decirle que es su hermana. Y a razón de esto interviene el Eterno para detener a Abimelech de no invadir la santidad de Sara, y Abimelech termina despidiendo a Abraham de ese lugar, entregándole ofrendas, entregándole sirvientes, animales y hasta piezas de oro. La escritura avanza con el nacimiento y el cumplimiento de la promesa. Nace Isaac, la promesa se cumple en el tiempo establecido por el Eterno, en el día exacto en que fue pronosticado, y a partir de allí comienza la rivalidad entre Isaac, o mejor dicho, Ismael, que intenta burlar a su hermano, a su medio hermano. Finalmente la voz profética de Sara seduce o convence a su esposo de expulsar a Agar y a Ismael, quienes van al desierto. Agar trata de desprenderse de su hijo, de desentenderse de él. Interviene el Eterno. Ismael recibe la promesa de que será una gran nación que él guardará, pero que la promesa o el pacto es con
Isaac. La historia continúa y empezamos a terminar esta porción donde vuelve en Gerar vuelve a encontrarse Abimelech con Abraham, hacen un pacto. Allí hay algo muy especial que hace Abraham en tierra extranjera, en tierra de pecado, y finalmente en el capítulo 22, luego de todo esto, viene la historia, una de las historias más famosas de la congregación, de las congregaciones tratan de la historia, que es el desafío a Abraham, donde es puesto a prueba para sacrificar a Isaac. Y allí es donde se concentrará también parte de la enseñanza de hoy. Finalmente, Abraham, luego de salir victorioso del monte Moriah, después de esta intervención, le es anunciado que Milca, su sobrina, hija de Nacor, había dado a luz a una hija que se llama Rebeca, particularmente citada a ella, y esto también tiene un significado importantísimo en la cadena generacional de la simiente incorruptible que el Eterno tiene preparado para llegar hasta el Mashiach. Bien, comenzamos, vamos a leer la Torá de la Escritura y damos gracias al Eterno porque Él es el dador de la Torá y nos ha dado la oportunidad de leerla y apartarnos a nosotros como pueblo santo para poder compartirla. Quiero que prestes atención porque Vayerá se le apareció, es algo muy profundo, muy fuerte, y hay mucha información que he tenido que comprimir para poder ser efectivo en el asunto, porque habría mucho tiempo para compartir sobre esta enseñanza. Así dice la Escritura, capítulo 18 de la Torá, versículo 1, vamos a leer. Hashem se reveló a Abraham en planicies de Mamre, estando él sentado a la entrada de la tienda al calor del día. Versículo 2, alzó sus ojos y vio que 3 hombres estaban pegados frente a él. Cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, se inclinó hacia la tierra y dijo: Señores míos, si he hallado gracia a ustedes, por favor no pases sobre tu sirviente, por favor, les será servido un poco de agua, laven sus pies y descansen bajo este árbol, traeré pan para que sustenten su corazón y después continuarán su camino, pues por esto han pasado ustedes frente a su servidor. Ellos respondieron: sí, haz como has dicho. Abraham fue rápido a la tienda de Sara y le dijo: rápido, toma 3 medidas de harina y harina fina, amásala y haz panes redondos. Mientras Abraham corrió hacia el ganado, tomó un ternero tierno y seleccionado y se lo entregó al joven, que se apresuró a prepararlo. Entonces tomó crema, leche y el ternero que había preparado y los sirvió. Y se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Y ellos comieron. Le preguntaron a él: ¿dónde está tu esposa Sara? Y él respondió: ahí en la tienda. Entonces dijo: volveré a ti para esta fecha y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, avanzados en edad. Sara no tenía más el periodo femenino. Sara rió en su interior y dijo: después de haber envejecido tendré piel lozana, y también mi esposo es anciano. Hashem le preguntó a Abraham: ¿por qué se rió Sara incrédulamente, diciendo: ¿cómo voy a dar a luz si ya he envejecido? ¿Acaso hay algo que escape al control de Hashem? En el plazo establecido volveré a ti para esta fecha, y Sara tendrá un hijo. Sara estaba temerosa y lo negó. No reí, alegó, pero él retrucó: no es así, sino reíste. Se levantaron de allí los ángeles y miraron hacia Sodoma, y Abraham caminó con ellos para acompañarlos. Esta es la primera parte que tiene que ver con el contexto que vamos a empezar a estudiar. Nos vamos a enfocar un poco ahí, porque en esta revelación del Eterno vamos a aprender algo muy poderoso, muy importante, pero que hay que tener atención al estudiarlo y no confundirse ni tomarse ególatramente de esto, porque es peligroso, es
muy fina la columna, la línea, donde vamos a hacer la explicación. La escritura dice que Hashem se le reveló, se apareció a Abraham en la planicie de Mamre, que él estaba a la puerta de la tienda bajo el fuego del sol, o mucho sol. Era el mediodía, y era un día muy particular, estábamos en vísperas de Pesaj, porque ahí dice que hizo preparar panes redondos con harina, y eso es el matzá, el pan sin levadura. Estaban en esa fecha. La pregunta puede ser, ¿y cómo puede ser si la Torá todavía no fue entregada, ni la ley, el Levítico fue redactada? Bueno, la Torá hablada, el Talmud, existe desde la misma creación. Desde la misma creación se transmite la enseñanza. Lo único que hizo Moisés fue plasmarla. Los primeros 2000 años Dios habló. Los segundos 2000 años, a partir de Moisés, la Torá hablada se convirtió en Torá escrita o Torá de piedra. Y 2000 años después, la Torá hablada y escrita se hizo carne. Fueron las tres maneras, o son las tres maneras en que el Eterno presentó su palabra, su presencia en medio de nosotros. Lo que llama la atención es que de que Hashem se le haya revelado a Abraham y lo haya visitado en un día muy especial, con mucho sol al mediodía, recalca esto. Pero después aparecen tres visitantes. La verdad, mucho tiempo yo creí que esos tres visitantes tenían que ver con el Hashem o el Dios que le visitó primero en el versículo 1. Yo siempre creí que la visita era a través de esos tres ángeles o esas tres personas que lo visitaban, y uno de ellos era el mismo Eterno visitándolo a Abraham. Lo concreto es que no. Hashem visita en la tienda, dentro de la tienda, a Abraham. ¿Por qué Abraham estaba allí? Abraham estaba, si ustedes recuerdan, el capítulo anterior, el pacto fue sellado con Abraham con la circuncisión. Abraham es el primero de los hebreos que formaliza la circuncisión a sus 99 años. El segundo circuncidado es su hijo Ismael, y después todos los que estaban con él, siervos, empleados, todos los hombres que dependían de Abraham fueron circuncidados. Este día en que se hace la visita, Hashem cumple una misvá importante: visitar enfermos. El mismo Dios eterno dejó su trono, visitó a Abraham y lo visitó como enfermo porque él estaba apenado, porque él estaba dolorido, porque él estaba pasando el tercer día de circuncisión. Pero el Eterno, cuando se encuentra con él, lo que descubre es que Abraham no está triste o no está dolorido o no está angustiado por el dolor de su salud, sino porque lo que él está triste es porque no podía servir. No había gente que pasara por su camino, no había personas que pudiera atender y compartir de su pan, de su leche, de su crema, como le sirvió a estos varones. ¿Qué hizo el Eterno? En su misericordia, él se quedó, yo puse aquí, como habitualmente hacemos aquí, en la sala de espera. Abraham ni bien vio a los tres visitantes, dejó la presencia del Eterno y fue a atender, fue a servir a esos tres visitantes que no eran más y nada menos que viajeros, que eran ángeles hechos personas. ¿Qué nos enseña esto? Y esto es lo delgado y lo delicado. El Eterno quiere que nosotros tengamos comunión con Él, y eso es lo primero para nosotros. Pero lo primero para Él es que nosotros sirvamos al mundo, que seamos servidores al mundo. Esa es la necesidad que tiene el Eterno. Para eso diseñó y apartó a una nación, a un pueblo especial. Para eso elevó el entendimiento de quienes formamos parte de la nación hebrea, del pueblo santo, para servir, para hacer que las personas cambien de mentalidad, para influenciar con luz un mundo de tinieblas, para levantar o elevar la materia de un mundo caído. Para eso fuimos
apartados, para eso fuimos consagrados. Traído a nuestros días, pasamos a veces más tiempo en un templo aprendiendo y conociendo de la palabra que practicándola. Y esto, por eso digo, hay que tener cuidado con el ego, que no vaya a decir, bueno, hoy no voy a reunirme porque tengo que ayudar a hacer una mudanza, por ejemplo. Y ahí juega el ego, hay que ser muy sumiso, muy humilde en este aspecto. Hay que tener entendimiento. El Eterno no quiere que nos desprendamos de su presencia. Y si nos vamos a salir de la presencia como dejó Abraham al Eterno en su tienda para atender a los visitantes, que sea genuinamente con vocación de servicio. La Escritura dice que Abraham corrió. Preste atención, él estaba circuncidado, estaba en el día de más alto dolor, pero él corrió. Y esto tiene que romper con la estupidez nuestra de a veces de poner un montón de excusas para no servir. Creemos en el Eterno, sabemos qué dice la palabra, sabemos cómo deberíamos aplicarnos, pero siempre hay un pero, una excusa para no salir corriendo a atender. Esta es la enseñanza de esta primer visita, de esta aparición. Si Dios se revela a Abraham, no es para que hagan nido íntimo y se queden allí. Él se apareció para potenciar a Abraham a que siga sirviendo como él lo hacía y ahora mejor. Esa era la razón. A partir de allí aparecen 3 visitantes, que son 3 ángeles. La persona que prepara el cabrito elegido, que es la imagen del cordero preparado para Pesaj, es Ismael. Abraham quiere que su hijo Ismael empiece a hacer acciones de bien, buenas obras, como pide el Eterno que hagamos. Para eso estamos diseñados, para buenas obras. Sara preparaba la matzá, el pan redondo. La idea era honrar a estos viajeros con lo mejor. Y les sirvió y les dio todas las opciones. Les dio matzá, les dio cordero, les dio leche para que eligieran entre la carne y la leche, les dio crema. En sí los quiso satisfacer. Los ángeles obviamente no comen, simplemente fingieron comer para satisfacer o no deshonrar la buena predisposición de este servidor. Los 3 ángeles, todos los 3 tenían una misión. Uno de ellos, el que hace el anuncio, habla con Abraham y le dice: yo vengo a anunciarte que de aquí a 1 año, a este tiempo, vas a tener un descendiente. De Sara nacerá un descendiente. Ese mismo ángel después es el que conversa con Sara y la enfrenta respecto de su incredulidad. Los otros 2 ángeles tienen una misión, cada uno tenía su misión. Uno de los ángeles, el otro tenía la misión de sanidad y salvación, y el otro ángel venía a cumplir un juicio. Ese ángel es el que se levanta al final de la lectura que tuvimos recién y mira hacia Sodoma, pero no la mira para apreciarla, sino con un solo objetivo: destruirla. Es el encargado de ejecutar el juicio en Sodoma. Solo uno de estos 2 ángeles acompaña al que llevaba el juicio, que es el ángel de la sanidad y salvación. Este ángel vino a sanar a Abraham, pero también vino a salvar a Lot. Si ustedes prestan atención cuando leen las escrituras del Brit Hadashah, del pacto renovado, en las historias donde habla Yeshua, después de cada acto milagroso, cada acto de sanidad, él le decía a las personas: tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Este es el ángel que intervenía en esos eventos milagrosos. La instrucción o la enseñanza es que nosotros, y esta es la parte más importante, somos los que tenemos que provocar a nuestro prójimo, porque el prójimo es lo primero. Para el Eterno, el prójimo es lo primero. La enseñanza del Shema dice, después de haber reconocido que el Eterno uno es, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y pareciera que eso es lo principal. Pero después dice en el versículo 31, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo correcto es, debo amar a mi prójimo, pero debo prepararme. Debo aprenderme a amar a mí, y para aprenderme a amar a mí, debo amar primero al Eterno, porque ese prójimo es imagen y semejanza del Eterno. El prójimo debo provocarlo. Las oportunidades las provoca un hijo de Dios, una hija de Dios. Las oportunidades. Está enseñado en el Evangelio de Lucas capítulo 10 con la historia del buen samaritano, donde dos religiosos vieron a un hombre golpeado y ni siquiera lo tocaron, simplemente lo evadieron. Pero un samaritano que iba hacia Jerusalén se detuvo, invirtió tiempo, invirtió dinero, dejó de hacer lo que él tenía como prioridad y puso como prioridad a ese hombre golpeado. Ese hombre golpeado por ladrones es esa persona que vos ves día a día, que está llena de problemas. Los ladrones son los demonios o los espíritus que atentan contra su entendimiento y no lo dejan estar en paz. Lo tienen malherido a un costado del camino. Son las personas que están paralizadas a un costado de la vida, no pueden proyectar, no pueden avanzar, no saben cómo seguir y no encuentran luz. Y para eso nos puso el Eterno, para provocar un prójimo. Y si las personas se cruzan delante tuyo, no es casualidad, porque vos y yo somos importantes para el reino. Quiero que aprecies esto en la siguiente comparación, para que entiendan la posición que tenemos nosotros, y la vamos a apreciar con los personajes que aparecen en esta parashá. Abraham tuvo la promesa después que sirvió a los visitantes. Los visitantes fueron enviados por el Eterno para que él se saciara de servir. Él quería y él necesitaba ejecutar lo que él sabe hacer, que era servir representando a Hashem. Cuando él cumplió con eso, los visitantes le anunciaron qué le iba a pasar. Les prometió un fruto. Era algo imposible, algo que anhelaban, algo que tal vez hasta perdieron de vista, pero por haber servido, por haber postergado, Abraham tenía toda la excusa para decir: yo estoy dolorido, estoy enfermo, tengo certificado médico, hoy no atiendo. Tenía todo lo mejor para poder zafar de servir ese día. Pero él no puso eso, no puso ninguna excusa, por el contrario, él fue diligente. Así es nuestro eterno Dios. Abraham se espejaba, mejor dicho, Abraham es el que reflejaba al Eterno. ¿Por qué Lot, que estaba con Abraham, no le fue bien? Abraham, cada vez que fue expulsado del lugar donde estaba, tanto en Egipto como en Gerar, como vimos recién, salió lleno de oro, salió lleno de riquezas, porque él era un hombre de reino, porque él era un hombre de servicio. Lot estuvo con Abraham. Lot se enriqueció con Abraham, pero en esta porción, si vos lees el capítulo de la destrucción de Sodoma, Lot salió con las manos vacías, ni siquiera con esposa, solo con 2 hijas que después terminaron abusando de él. Así que Lot se parece a Abraham, es justificado, pero es diferente. Isaac e Ismael también son descendientes de Abraham, tienen la sangre de Abraham. La promesa es para Isaac, no es para Ismael, pero Ismael dice que se divertía, y esa palabra en hebreo divertía significa regocijarse en placeres idólatras. Eso es lo que significa. Por eso 2 personas iguales, 2 personas que tenían acceso al Eterno, hay una que tenía la santidad y la otra que imitaba la santidad. E imitar la santidad es peligroso. Compartimos esta semana la historia de la tsunamita en el segundo libro de Reyes, capítulo 4.
Y vemos cómo la tsunamita se comportó igual que Abraham. Servicio para Eliseo. Le hicieron una pieza, le dieron una cama, le dieron una mesa, una lámpara, una silla. Lo invitaba a comer. Y al igual que Abraham, la tsunamita no tenía hijos, pero eso nunca la detuvo a ella de servir. Nunca ella se enojó con el Eterno por esa maldición, porque para la mujer era así de grave no tener un hijo. Pero Eliseo le dijo lo mismo que le dijo el ángel del anuncio. Eliseo le dijo lo mismo a la tsunamita: de aquí a 1 año abrazarás un hijo. ¿Por qué? Porque la tsunamita hizo lo mismo que Abraham con los servidores. Los bendijo, los atendió, los cuidó a Eliseo, le dio de comer y siempre esperaba que él pasara. Por eso la tsunamita se comporta igual que Abraham y es justificada. Y llegamos a Yeshua, y aquí vamos a ver algo maravilloso. Porque nosotros decimos que tenemos a Yeshua. El tema es poder hacer lo mismo que hacía Yeshua. Juan 5:17 dice, Jesús dice, Yeshua, mi Padre hoy trabaja y yo trabajo. En Juan 10:30 dice, mi Padre y yo uno somos. En Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Mateo 20:28 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Esa era la conducta de Yeshua, la misma de Abraham.